Muy buenas tardes, tengan todos, queridos amigos. Y estamos acá en un nuevo episodio de entrevistas que inspiran a crecer. Hoy también con una invitada súper especial. La verdad es que esta mujer la conozco desde hace muchos años. Y bueno, he sido testigo de su proceso, he sido testigo de todo su trabajo personal y profesional. Y bueno, ya le vamos a comentar todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Sin embargo, bueno, yo sé que de pronto hay gente que no me conoce y voy a hacer solo una breve presentación. Bueno, yo soy terapeuta transpersonal, soy coach también. Bueno, es muy extenso en realidad todo lo que he hecho, pero lo resumo como terapeuta transpersonal. Y bueno, tengo ya 24 años acompañando amorosamente a las personas en todos sus procesos. Y bueno, pues nada, si quieren pueden visitar mi web ondinapilca.com, que pronto estará en remodelación también, para que se enteren de otras cosas que hago, como por ejemplo la Escuela para la Vida Consciente, las consultas individuales, y por allí se viene un taller que pronto les estaré anunciando. Pues el tema de hoy, mujer. ¿En serio te ves haciendo lo mismo que haces hoy en 5 años? Bueno, esto debo confesar que este título lo tomé justamente de un artículo de nuestra invitada, Ana Cristina García, que es mentora de cambios. Y ese artículo fue lo que hizo que yo me comunicara con ella inmediatamente y bueno, pues me hizo como, dije, esto está perfecto, maravilloso, como para tocarlo en un live, porque en ese artículo Ana está, pues, echando su cuento, como decimos en criollo en Venezuela. Eh, pues está contando su historia desde que tuvo que elegir una carrera, y ya ella nos va a echar el cuento, y cómo ha sido ese proceso de transformación, que me consta que no ha sido de un día, ni de dos, ni de un año, sino mucho más, y cómo llega a ser esta mentora de cambio maravillosa que es hoy. Entonces, bueno, les voy a leer su currículum antes de darle entrada. Anita, si quieres, ya te vi por allí, así que si quieres me puedes enviar la invitación. No sé si ya me la mandaste para unirte. Pero bueno, mientras tanto yo les voy leyendo su currículum. Ana Cristina García, mentora de cambios, coach, psicoterapeuta dedicada a las neurociencias aplicadas, conferencista y columnista de temas de desarrollo y fortalecimiento personal, diplomada como agente de cambio de la Universidad Monte Ávila y Mujer y Ciudadanía, creadora del programa Acciones Conscientes para el Cambio ACC7. Entonces, pues nada, vamos a darle entrada porque yo creo que nos vamos a quedar como cortitas con todo lo que vamos a conversar. Bueno, vamos a esperar que se nos una nuestra querida invitada, Ana Cristina, y por aquí está. ¿Cómo estás, Hola, mi querida? me veo, pero no te veo. Ay, qué raro. Yo te veo perfecto. Sí, pero yo no te veo a ti. Bueno, ¿qué hacemos? Cancela si quieres mi invitación y me invitas tú a mí. Yo creo que debe ser, hay un botón que dice que es de prueba, pero hay que ponernos a buscar eso ahorita. Mm, 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 mm. Yo creo que no. Mira,
Haz como si me ves. ¿Qué hago? No, vamos a conversar y a ciegas, porque así me tocó una vez hacerlo a mí, porque es que lo debes tener en una función que dice que transmitir de prueba, pero es en tu teléfono. En mi teléfono, ¿tú crees? O salte tú, cancela tú y yo te invito. A ver, Ok, cancelo. Dale, Nancy, bueno, mientras tanto le voy a dar la bienvenida por acá a todo el mundo. A ver, está por aquí Ceci Flores, Reina Teresa Ascanio, tú, por supuesto nuestra querida Ana Cristina, Reina Teresa, ¿qué nos dice? Eh, Ana ya conectada. eh, Reina Teresa, agradecida de haber sido invitada a su conducción Mujer, Navy. Y bueno, vamos a ver entonces. A ver, ¿dónde está Ana Cristina? Acabo de enviarte la invitación, querida Ana. A ver si te llega. Oye, la verdad que es extraño, primera vez que me pasa esto, pero no te veo. Bueno, mira, vamos a ver algo, vamos a hacer algo. A ver si. A ver, ahora Yo me veo yo sola, pero tú me ves a mí perfecto. yo te veo a ti perfecto. Ok, entonces continuemos. Esto me pasó a mí hace un tiempo en otro live, pero Ujú. la verdad es que no sé sé que hay un botón que dice transmitir de prueba, pero bueno, lo importante es que me escuches. ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, mi querida Ana Cristina, luego de presentarte, quería también pues agradecerte por aceptar esta invitación y también porque, bueno, por todos los años de amistad y de profundo cariño que hay entre nosotras dos y también que vivimos, bueno, experiencias maravillosas en la Escuela para la Vida Consciente, que ahora se llama Escuela para la Vida Consciente, en aquel momento se llamaba la Escuela PEV, Plan Estratégico de Vida, y que, bueno, pues yo me siento muy honrada de tener a una de las ex alumnas de esa escuela acá, y más honrada todavía, independiente, con su programa hermoso como con mentorías de cambios y bueno, ya nos vas a contar y me vas a actualizar a mí también en qué ofreces acá. Sin embargo, pues yo, juiciosa, pues elaboré mis preguntas porque esto es una entrevista para inspirar a otras personas a crecer. Y yo decía en la introducción que el título me lo robé literalmente de tu artículo, del artículo que tienes en Facebook, porque tú hacías esa pregunta, que te la hiciste tú misma hace muchos años. Y decía, ¿de verdad, Ana Cristina, tú te ves haciendo lo mismo en 5 años? Y la verdad que esa pregunta me impactó mucho porque yo creo que en algún momento nos llega ese instante, esa luz, ese día, ese minuto en el que nos hacemos esa pregunta porque la vida se trata justamente de cambios, de evolucionar, de trascender y más ahora que estamos en una época turbulenta de mucho cambio y de mucha transformación. Entonces, bueno, sencillamente agradecerte y te voy a dar la primera
pregunta, más que una pregunta, es como una propuesta. Que nos dieras una breve historia de Ana Cristina como mentora de cambios. O sea, de Ana Cristina, la ejecutiva con altos cargos directivos en empresas, eh, a este camino de emprendimiento y transformación que ofreces en lo personal y lo profesional. Cuéntanos, Ana. Bueno, muchísimas gracias, Andina, por la invitación. De verdad que para mí es un enorme placer volver a unir nuestros caminos en la escuela PEF, en la escuela de espiritualidad y sexualidad, y pare usted de contar, como dicen por allí, pero para mí de verdad, mi respeto también a tu trabajo, a tu profundidad, a tu calidez, a mí me fascina. Y bueno, vamos a comenzar. Yo vengo, como tú dices, de la parte empresarial. Yo pasé 30 años de mi vida en la parte empresarial, de ejecutiva, de aquí para allá, con una serie de beneficios que me reportaban cierta comodidad, fascinada con el estrés que me representa, la adrenalina que me representaba. Yo decía, a mí me pagan por resolver. Imagínate tú, yo no estaba consciente de lo que decía en ese momento, pero cada vez que yo decía, a mí me pagan para resolver, le mandaba un mensaje a la vida como que mándame más complicaciones, ¿no? Entonces, entre tanto profundizar en esos ratos de luz, de epifanía, yo me dije, wow, Ana Cristina, tú te ves de verdad, literal, así lo dije, los próximos 5 años haciendo lo mismo y pareciese, Andina, que cuando uno hace una reflexión de esa naturaleza, parece que prendieras un GPS y la vida te dice, esa es la pregunta, mi estimada. Y por supuesto, de allí, con esa pregunta y con ese movimiento, vinieron una serie de quiebres que no quiero ni decirte. Una serie de pérdidas, tomé decisiones basadas en una prepotencia, si se quiere, en una arrogancia de que después de aquí me voy a salir a comer el mundo bajo otro esquema y la vida, bueno, viene y te dice, ven acá, vamos a sentarnos, me quitó la estructura en muchos aspectos de mi vida y wow, empecé de verdad a profundizar en mí porque había una cosquillita de hace tiempo, sí, y lo hacía esporádicamente de apoyar a otros, pero yo creo que la vida me dijo, el principal apoyo es contigo, el principal apoyo es para ti, y aquí te planteo un camino y tú decides si continúas. Así que bueno. Mm, sí, bueno, eso me encanta porque el tema, o sea, a mí me preocupa, la verdad, yo tengo pacientes muy jóvenes que están comenzando a hacer carreras en las empresas y yo, bueno, obviamente no soy quien como para decirles cuándo les va a llegar ese momento, pero sé que va a llegar. Y yo digo, qué fantástica fuese la vida si uno se fuese preparando para independizarse antes de que ocurra ese quiebre y antes de que la vida nos diga que ya tenemos que ir hacia otra cosa. Yo siento que lo podemos hacer con mucho más anticipación y con más calma si nos hacemos, por supuesto, las preguntas importantes, como fue la que te hiciste tú, que es una pregunta importante, resulta una respuesta bien inspiradora. ¿Ok? Ondina, y tú, lo que tú estás diciendo es tan verdadero y tan hermoso que yo he basado mi trabajo en eso, ¿no? Cuando yo hablo de mentoría de cambio es cambia o haz las transformaciones necesarias en tu propia vida sin esperar que haya un Correcto. quiebre, que haya un diagnóstico, que haya una ruptura, que antes de que se te presente, porque nos podemos preparar para abordar las distintas altos y bajos que la vida nos muestra
bajo otro esquema, ¿sabes? Bajo una preparación, con mayor calma, como dices tú, con mayor tranquilidad y sobre todo con mayor conciencia. Exactamente. Pero bueno, a cada quien le llega su momento, seguro que sí. Ahora, ¿qué sucede, Ana Cristina, cuando llega ese momento de quiebre en el que sabemos que tenemos que ir a otra cosa y se generan resistencias? ¿Sabes? Resistencia a soltar. Por ejemplo, en mi caso fue una cosa, imagínate, fue un evento muy doloroso. Yo he echado el cuento mucho tiempo, muchas veces, pero yo era la ejecutiva ultra UF, hiper guau, también de un consorcio financiero muy grande en Venezuela. Y bueno, la muerte de mi novio, con quien me iba a casar en ese momento, pues hizo que mi vida diera un vuelco completo. Y cuando yo regresé después de haber transcurrido un duelo y me senté en el escritorio, dije, esto ya murió para mí. Yo no sé qué, es más, en ese momento yo no sabía qué iba a hacer, pero solamente tenía la convicción de que yo no quería estar allí. Y créeme que eh, solamente con tener esa convicción, la vida, como dices tú, se prendió ese GPS y empezaron todas las alarmas y todas las ayudas y todos los apoyos a llegar. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a ese momento y y nos enfrentamos a la resistencia de dejarlo seguro, a la resistencia del 15 y último, o aquí en Chile que es el último nada más, este, mm, a la resistencia de lo formal, también resistirnos a que a estar claros, es mucho más sencillo, aunque trabajamos muchísimo igual, pero es más sencillo depender de una empresa que echarle pierna a tú misma, porque echarle pierna a tú misma implica una serie de riesgos que tú tienes que saber cubrir, que te tienes que manejar, que tienes que adquirir un montón de herramientas para poder enfrentar eso, porque emprender se dice muy fácil, pero yo tengo 24 años en eso y con sus respectivos vaivienes, ¿no? Este, y estoy segura que Ana Cristina también. Entonces, tú hablas mucho de las resistencias. ¿Qué hacer con esas resistencias? ¿Dónde la ponemos? ¿Las trabajamos? ¿Las regalamos? ¿Qué hacemos? Mira, yo tengo una máxima que he aprendido, ¿no? Sobre todo porque trabajo mucho con cambio y su resistencia. Yo siempre le digo a las personas que cuando tienen una situación por resolver o que desean cambiar, hay una pregunta que yo les invito a hacerse, ¿no? ¿Yo verdaderamente estoy dispuesta a cambiar? Porque todo se basa en la conciencia. Todo se basa Sí, en la conciencia, no importa qué aspecto de la vida. Entonces, hay una correcto. pregunta que hay que hacerse. ¿Yo estoy dispuesto o dispuesta a cambiar ese patrón de conciencia que está creando esta situación? Porque el punto es que si yo deseo cambiar algo, yo tengo que moverme de un punto a un punto B. En este punto A yo voy a hacer una auditoría, un escaneo, y tengo que saber que una parte de mí ha creado esta situación. Eso quiere decir que tengo que desprenderme de una parte conocida para poder transitar este camino que es mi camino hacia el punto B. Ahora bien, cuando yo, por ejemplo, decidí emprender hace 17 años, como tú dices, entre esas idas y entradas, yo tomé papel y lápiz, Ondina, porque necesitaba ver representado, vaciado, cuáles eran mis dudas, mis miedos, la incertidumbre, y allí salió patrones muy arraigados que venían de mi papá en este caso, que era la parte productiva de mi sistema familiar. Y mi papá siempre me decía algo que yo lo anoté en ese momento. No inventes, no asumas riesgo, deja que los demás corran el riesgo, vete por lo seguro. Todas esas expresiones yo las vacié en un cuaderno y entre tristeza
y lágrimas y miedo y decisión, yo decía, oye, aquí estoy yo, aquí está lo que me impide o lo que me atemoriza a moverme. Entonces, ahí fue donde progresivamente, con el miedo bajo el brazo, porque no voy a decir que no tenía miedo, porque venía de lo seguro, de lo estable, y entrar en el mundo de lo desconocido, porque nos los han vendido como algo, hoy amo lo desconocido, hoy amo los cambios y lo abordo sin mayor estrés. Pero en ese momento, cuando yo vi esto plasmado, yo dije, wow, aquí estoy retratada. Entonces, ya a raíz de un proceso, primero de reconocimiento de mi programación, de mi patrón, de mis creencias limitantes, de mis conceptos arraigados, de agradecer, porque mi papá hizo lo que podía con lo que tenía, y no se le podía pedir más, ¿no? Entonces fue que hice conciencia y dije, ok, esto es lo que hay, Ana Cristina. ¿Cómo vas a trabajar con esto? Y así, aquí estoy hoy. Sí, oye, qué importante lo que dices, porque, y gracias por nombrar la figura de tu papá, porque así me das entrada a la siguiente pregunta que te tenía, porque en ese artículo, créeme que yo eh, me disfruté ese artículo, que los invito a leerlo porque está en el Facebook de Ana Cristina, y el que hiciste como complemento o seguido de ese también, que es muy importante. Pero en ese artículo tú mencionabas, y aquí la importancia de lo que dice papá, que a nosotras las mujeres, ¿ok? Porque la relación más importante en la vida de una mujer es la que se tiene con papá, es poderosa, porque es una figura de autoridad, además que es nuestro primer amor, nuestro primer príncipe, y mamá puede decir muchas cosas, pero jamás tendrá tanta fuerza como las palabras, las acciones o las ausencias, los silencios y todo lo demás de la figura paterna. O sea, pareciera que papá, primero que uno hace cualquier cosa por conquistar ese papá. Y es lo mismo que haces en tu vida para conquistar a papá, pero a través del trabajo, del dinero, de la profesión. O sea, papá es la puerta de entrada al mundo para una mujer. Estoy hablando de las mujeres. Y por eso, fíjate que ahora estoy trabajando en un taller que va a salir muy pronto ya al público, que es sanar a la mujer 4x4 a través de papá. ¿Por qué? Porque existen muchísimas mujeres 4x4 polarizadas hacia la energía masculina, que han escuchado y han hecho ciertas las acciones, las palabras, los silencios, las actuaciones de papá, porque es increíble cómo funciona la psique, pero aunque no te diga nada, tú vas a seguir ese hombre por todas partes, lo vas a seguir hasta en la pareja, en todos lados. Entonces, ese escrito decía, tú echabas el cuento de que tú siempre habías sido una apasionada del deporte, que aún lo eres, ¿no? Que sabes de todos los deportes, me consta. Y que te encantan todos los deportes. Cuando tú saliste de bachillerato en Venezuela, acá en Chile se llama cuarto medio, quisiste involucrarte en esa área, y el impacto que tuvo el que tú le dijeras a tu papá o le comentaras que tú querías estudiar educación física, y qué fue lo que te respondió tu papá en ese momento que lo hiciste, pero corriste para la derecha, abandonaste eso. Mi pobre padre, como digo yo, que tenía la cuestión de que hay que estudiar y que hacer dinero, yo no sé qué. Cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar educación física, o sea, el impacto, yo lo recuerdo y yo creo que hoy me río, pero hoy me río y la nostalgia sigue estando presente porque ya no tengo esa edad, ¿no?
como para Ujú. exigirme a nivel deportivo. Pero yo creo que el impacto de mi papá es, ¿qué? O sea, verme Ujú. con un traje de educación física. Dice, no, pero ¿cómo vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre. Bueno, Ujú. era su percepción. Yo no tenía como mucha alternativa porque obviamente era una persona que era mantenida, este, y no me quedó más opción que obedecer. Pero me frustró muchísimo, me entristeció muchísimo, porque siempre creí, o sea, al extremo de que yo estaba estudiando bachillerato y en el instituto donde yo estudiaba, si faltaba un profesor de educación física, iban al salón a buscar a Ana Cristina para que diera la clase en cualquier otro grado. Entonces, Imagínate. hasta ese punto, o sea, y yo de verdad, los periódicos deportivos, siempre fui un amante de los deportes, lo soy. Como dije en mi escrito, es una de las actividades que me puede sentar frente al televisor durante todo el día sin remordimiento, o sea que, Ujú. este, pero la vida me llevó Ujú. por otro lado, pues, por otro lado, y tan es Ujú. así que yo a veces opino muchísimo en los foros de lo que es la estructura mental y emocional de los deportistas y cómo hoy ha cobrado tanta fuerza de la salud mental de deportistas de élite que inclusive abandonan su carrera por un tiempo porque están afectados a nivel de su salud mental. Ujú. Maravilloso. Entonces aquí resaltamos la importancia porque para ser emprendedor, para cambiar, hacer un cambio en tu vida profesional, no solamente basta con, digamos que, bueno, sentarme con el papel y hacer, bueno, yo soy buena en esto, identifico mis talentos, identifico mis capacidades, identifico mis virtudes y, bueno, buenísimo, las quiero poner al servicio de otros y hacer lo que disfruto y lo que me gusta y lo que me hace feliz. Pero detrás de eso hay un montón de creencias limitantes, de mensajes que hemos recibido y entonces es necesario iniciar con un proceso personal, ya cuando somos ya grandes. Para mí sería maravilloso, un sueño que yo tengo, no lo veré, a lo mejor yo, pero creo que vamos hacia eso, es que desde niños nos enseñen a conectarnos con nuestros sueños, con lo que queremos, con nuestros talentos, con nuestras virtudes, con nuestras capacidades, con nuestros dones. Y no nos llenen de teoría desde el principio y nos den esos mensajes, por lo menos el mensaje que yo recibí es, su único trabajo es estudiar y trabajar para que nadie le ponga la pata encima. Entonces, ¿cómo me iba a quedar sin estudio y sin trabajo? La creencia que está detrás es que sin eso todo el mundo me va a poner la pata encima, cuando no es así. Entonces, pero son creencias que tenemos muy arraigadas y que si uno no se da la tarea de comenzar por lo personal, entonces es muy difícil que tú puedas desarticular todo lo aprendido para reaprender otras cosas, ¿no? Entonces, eh, Ana, ¿cómo te inicias? Porque esto tuvo un inicio, aparte de ese quiebre, tuvo un inicio en el mundo de las motivaciones y de esa pasión por el conocimiento humano. Yo sé que comenzó por ti, por hacer un trabajo contigo, cosa que forma parte del proceso. Me encantaría que me hablaras del proceso como hablas en tu segundo artículo, que eres anti Alka-Seltzer, anti pastillita mágica, anti todo esto, porque a veces no entendemos que esto es un proceso, el cambio es un proceso, no un suceso. Entonces queremos eh, ver de una vez ya los beneficios de ser independientes y tenemos como un sueño loco allí de que saliendo de la empresa ya no vamos a tener que hacer esfuerzo
ya vamos a dormir hasta las 2 de la tarde, ya vamos a tener tiempo para todo. Cuando tú estás emprendiendo, es más la dedicación que tienes que hacer y más el trabajo personal que tienes que hacer para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo inicias en ese mundo? Y si crees que ese cambio en lo externo debe iniciar con esa indagación interna. Mira, absolutamente. Yo por mi naturaleza, yo digo mi naturaleza escorpiana, que tengo mucha tendencia a llegar a la génesis de las cosas, ¿sabes? De las Ujú, situaciones. Porque yo digo, o sea, si yo lo que pretendo es que esta situación realmente se transforme, yo no puedo utilizar pañitos de agua tibia para ello. Entonces, llegar a ese punto, oye, Ana Cristina, ¿qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a iniciar? Y efectivamente lo inicié por un trabajo personal antes de trabajar con cualquier otra persona, porque entendí que el conocimiento su fuente es el autoconocimiento. Y yo soy de ujú, verdad una ratoncita de laboratorio, ¿no? A mí me gusta ujú, investigar, actualizarme, y este es un mundo que realmente me fascina. Entonces, yo empecé a investigar, a formarme con psicoterapia, eh, escuela tal, porque yo decía, oye, ¿cómo hago para combinar todo esto, no? Y entonces fue cuando, entre tanta preparación, yo dije, oye, yo debería crear algo. Me llegó la epifanía de un programa, ¿no? Que fue el programa de acciones conscientes para el cambio. Pero ¿qué se dio allí? Entre trabajar con personas, con grupos, con empresas, yo decía, aquí le falta como una pata a la mesa, ¿no? Decía yo, aquí le falta como una pata a la mesa, ¿no? Entonces, entre tanto investigar, yo desde el 2015 aproximadamente empecé a profundizar en lo que venía sobre un cambio de era. Y empecé a leer, investigar, entrar en foros, y yo decía, oye, lo que viene es un movimiento importante. Entonces, ya una vez, cuando se identifica que estamos ante la cuarta revolución industrial, entonces yo decía, ujú. esto es de grandes proporciones. Y obviamente lo que es la digitalización de todos los procesos y la llegada de la tecnología con esa configuración que es, con que este cambio de era se ha sentado, que es velocidad, que es incertidumbre, que es exponencial y que hay mucho de desconocido. Entonces, cuando yo decía, oye, ¿cómo yo voy a apoyar a una persona en cualquier área de su vida si no le presento esta variable de la ecuación, que son los escenarios cambiantes? Ya no podemos proyectar a largo plazo, y tú que vienes también del área empresarial lo debes manejar muy bien. Sí. Eso no existe. Cuando uno, oye, déjame proyectar a 10 15 años, ya eso no existe, porque lo que ayer era una realidad, mañana puede no serlo. Y si no nos preparamos con esa mentalidad de anticipación, pues obviamente te vas quedando constantemente rezagado. Entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos está trayendo este cambio de era es que tenemos que convertirnos en aprendices constantes. Y como yo trabajo con emprendedores, eso que tú dijiste de ese efecto de inmediatez, hacerles comprender que quien decide emprender decide transformarse, decide convertirse en otra persona, porque si esto que yo voy a hacer, que va ligado, Andina, que esto es muy importante, porque tú te metes en las redes y lees unas cosas, quiero emprender, ¿quién me dice? ¿Quién me informa? ¿Qué puedo hacer? No, está Sí. completamente desconectado de quién eres, ¿sabes? De tus Ujú. talentos, de tus capacidades. Por supuesto, es comprarse una frustración por adelantado, porque el ser no está involucrado en eso que quieres entregar. Estamos llamados a que, yo creo que es una oportunidad de oro, Ondine, yo lo digo cada Ujú. vez que puedo.
Yo creo que esta es una oportunidad de oro que no tiene que ver con edad para usted entregar su talento, su habilidad, su capacidad, porque esto está conectado con el ser humano, más Exacto. con el que quiero hacer dinero, quiero una efervescencia, quiero un alcacerse, quiero un tic, porque tú lees la red y tú dices, Dios mío, pero para dónde vamos con esto? Un tic Mm, para tal cosa, una píldora para tal cosa, y todo eso es una invitación a seguir desconectado. sí, correcto. Sí, de hecho la desconexión es mucho. Cuando conversamos nosotras dos, tú me mencionaste algo muy importante que decías, oye, lastimosamente a mí ha llegado gente a mis actividades, a mis consultas o a mis citas que están deprimidas y no saben que están deprimidas. Entonces, obviamente una persona que está deprimida, pues se le va a hacer muy difícil hacer contacto con su pasión, con su propósito, con sus dones, con sus talentos, porque primero hay que sacarlo de la depresión para luego entonces ir sanando poco a poco ese estado y después entonces conseguirlo. Pero también es cierto que están los llamados deprimidos funcionales Sí. que funcionan a pesar de que por dentro están destruidos y tienen muchísima tristeza y les pesa mucho y les, por supuesto, el trabajo es como el triple o el doble de lo que puede hacer cualquier otra persona, pero sin embargo les gana tú nombraste algo al principio que era muy importante o es muy importante, que es como esa soberbia, ese orgullo de no quitarse la capa, de no quitarse la armadura, y porque obviamente que nos han criado para no mostrarnos vulnerables, para no mostrar nuestro sufrimiento, pero es que resulta que si tú no llegas allí, tú estás convirtiéndote en el caballero de la armadura oxidada prácticamente. Ujú. Y después no, es difícil quitarte esa armadura. Va a ser muy difícil. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Bueno, mientras estás librando batallas no hay problema. Pero después cuando se te oxida la armadura, entonces te vas apagando como ser humano. Esa llamita se va apagando, se va apagando, se va apagando. Y son esas personas que todavía tienen mucho tiempo para producir, para entregar lo mejor de sí mismas, para ejercer una labor de servicio y sin embargo se postran en una cama, o terminan la vida de lo más triste posible, porque nunca pudieron tomar contacto real con eso interno que es tan importante. Y por eso la pregunta que si esto comenzaba por la parte interna para luego ir hacia lo externo, y definitivamente sí. Entonces, basado en esto, Miana, aquí te va la otra pregunta. Conocer cuál es nuestro propósito o nuestro don. ¿Es un suceso o un proceso? Mira, es una combinación de las dos, vamos a ponerlo así, porque Ujú. puede ser que tú tengas una epifanía o puede ser que tú a temprana edad ya sabías esa cosquillita, oye, yo quiero dedicarme a esto. O cuando uno hace un trabajo, yo le digo a las personas, que a temprana edad, cuando tú tenías 12, 13, 14 años, ¿qué querías hacer? Porque ahí donde está la principal conexión. Oye, que yo siempre me vi, ¿sabes? Haciendo tal cosa, por ejemplo. Pero cuando tú hablas de propósito, o cuando hablamos de propósito, eh, el propósito implica un desarrollo, en mi opinión, porque Ujú. no basta con tenerlo claro, hay que Claro. tener un desarrollo. Y ese desarrollo, Olvina, este, uno tiene que tener acompañarlo, este, de una radiografía, ¿sabes? Propia. ¿Dónde Ujú. estoy con respecto a esto? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde me veo?
¿sabe? Hacer un reconocimiento de la persona que va a llevar ese propósito adelante. Yo he visto a cualquier cantidad de personas con unos propósitos hermosísimos porque es un sello característico de esa individualidad, pero Ujú, que en el camino pues se tuerce todo o entra en lo que tú dijiste hace un momento, en unos esquemas, en unos estados de depresión ujú, que son realmente alarmantes y más alarmante es que la persona ni siquiera sabe que está deprimida, ¿sabe? ujú. Esperando que algo pase, que algo suceda en el exterior donde yo. Mira, yo creo que una de las grandes bofetadas que yo recibí en mi vida y que de verdad me cambió muchísimo fue un seminario que yo tuve con el doctor Ijariakala Hyulen. Doctor Len era exponente de Ho'oponopono en ese momento. Y cuando él dijo, es que las personas no pueden cambiar porque las personas no se ven responsables de su propia vida, ni siquiera cuando le oran a Dios. ¡Wow! Yo, Wow. wow. Yo dije, por claro, porque le pides a Dios como algo externo, ayúdame, líbrame, tú, y tu responsabilidad. ¿Y dónde está lo que tú has creado en base a tus conceptos, patrones y creencias limitantes? ¿Sabes? Entonces, eso es como el alter ego. Él está allá y yo estoy aquí y no tiene nada que ver conmigo. Entonces, Sí. traer a la persona a esa realidad, y yo creo que yo en realidad vengo haciendo un trabajo con muchas personas en cuanto a su salud mental, es porque no tenemos claro en estos tres niveles cuáles son mis conceptos, cuáles son mis patrones y cuáles son mis creencias limitantes, ¿sabes? Cuando yo logro, porque las creencias limitantes reposan en modo submarino, no es que yo tenga un carteloncito aquí que dice, esta es mi creencia, no, porque hay unos conceptos primeramente, después hay unos patrones para poder llegar a esas creencias limitantes. Y tener esto claro es lo que le va a dar una base sólida y no crear una mezcolanza, porque no sé cuándo es un concepto, cuándo es un patrón o cuándo es una creencia. Eso es una maraña. Y yo lo decía en un live en estos días, que tú le dices a una persona deprimida, pero vete de compra o vete, Ajá, viaja. sí, ¿Y, y quién viaja? ¿El robot, el alter ego o qué? Porque ajá, todo ese paquetico nos lo llevamos, pues. por supuesto que sí. Bueno, y la última pregunta que te tengo para darle paso entonces a que dejes a conocer tu proyecto, tus redes sociales, para que nos digas qué es lo que hace Ana Cristina con sus clientes, con sus pacientes, nos hables un poquito de mentoría de cambios, porque bueno, la idea con estos live de entrevistas que inspiran, el objetivo principal es obviamente conocer acerca de nuevas herramientas, de todas las personas que estamos en este camino de apoyar y acompañar amorosamente los procesos de otras personas, eh, pero también, por lo menos el objetivo que yo me propuse con esto es también dar a conocer gente como Ana Cristina García, que ha tenido tantos años trabajando en sí misma, que yo creo que ese es el principal trabajo que hay que hacer para poder, para que eso se pueda reflejar en tus distintas áreas de vida. Eh, y que ha logrado, al igual que mucha gente, porque conozco también a muchas personas que le han dicho no ya a una etapa de su vida vencida, como es, puede ser la corporativa, los altos cargos, etcétera, etcétera. Además que eso también, como dice Ana, ya está cambiando muchísimo. Este, y que bueno, que se ha atrevido a emprender y a salir adelante tomando como base toda la pasión, en lo que yo siempre tengo un dicho que, por cierto, un maestro en común de Ana Cristina y mío, que es el señor Carlos Fraga, que está allá en Venezuela,
siempre me dijo, cuando tú haces algo con pasión, ahí está la verdadera productividad, no solamente traducida en dinero, sino traducida en esa satisfacción tan grande que uno siente cuando pone la cabeza en la almohada. Yo pongo mi cabeza en la almohada todos los días y wow, me siento súper bien y súper en paz, que por cierto es el tema que viene con la última pregunta, mi Ana, que dice sí. La paz comienza conmigo. Así culmina el artículo de Ana Cristina García en su Facebook. En tiempos de tanta turbulencia y cambios rápidos e inesperados, ¿cómo podemos conservar la paz interior? Mira, es un trabajo, es una dedicación de todos los días, Mm, por- porque nuestra evolución termina cuando abandonamos este cuerpo físico. ujú, Y es importante no caer en el error de que ya no la sabemos todas y de que ya no las conocemos todas. exacto. Eh, la vida implica evolución, implica crecimiento. Hice años un trabajo y lo trasladé a mis maestros, no me gusta decirle pacientes, Ujú, mis maestros, ujú, llega a ser un trabajo con los valores propios porque a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros ujú. valores. Imagínate tú algo que es una guía, en mi opinión, extraordinariamente importante. Por Y supuesto. haciendo ese trabajito, yo dije, mi primer valor, ya después de cantar y de cantar y de cantar, es la paz. Es algo a lo que yo no puedo renunciar y es un jardín que yo no permito que me pisen, ¿sabes? Mm, Este, es parte ya de mi identidad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no me represente paz, me está diciendo a mí, Ana Cristina, estás en el camino equivocado. Y en este cambio de era, en esta configuración donde la velocidad es uno de los aditivos o de los elementos más importantes presentes, que tú sientes que hoy un acontecimiento, mañana hay otro, donde lo digital, donde la tecnología te crea como cierta mezcolanza entre mm, mi identidad fuera de las redes y mi identidad dentro de las redes, donde si tú no tienes sí. claro tus valores, y por eso es que hay tanta gente que tú la ves hoy sonriendo, que tú crees que tiene una vida perfecta y mañana lees que se suicidó y te Mm, crea ese impacto, ¿sabes? Entonces, ¿dónde estuvo la paz allí? Obviamente, de paseo, ¿no? Entonces, sí. hacer ese reconocimiento, cuáles son mis principales valores y si de verdad, porque es de la boca para afuera que dice, es que yo quiero estar tranquila, es que yo quiero tener paz, pero es que Ujú, tú tienes que ser el principal elemento difusor, expansor, ejecutor de esa paz. Porque si no, si tú quieres paz y tranquilidad, pero tienes un entorno donde la gente no quiere compartir contigo, porque todo es una discusión o todo es una polémica, ¿sabes? O siempre quieres tener la razón. Entonces, obviamente, hay una ruptura, una desconexión entre lo que yo creo que es verdad y entre lo que ujú. realmente mi vida grita que no lo es, ¿sabes? Claro. Entonces, entonces son elementos, como dije desde el principio, que pasa por un autoconocimiento, por una revelación de sentarnos con nosotros mismos y decir, ¿dónde estoy yo en todo esto? Por supuesto. Pero fíjate que hablando de la paz, ya para que nos hables entonces de tu proyecto, mentoría de cambios, los servicios que ofreces y cómo te puedes contactar sobre todo, em, yo quería hacer un comentario final acerca de la paz, porque fíjate tú, Ana, que yo he aprendido a conservar, que no es un trabajo nada fácil, también requiere mucho entrenamiento mental, porque es todo un entrenamiento mental. El conservar la paz
a pesar de las situaciones externas. O sea, a pesar del grupo conflictivo, a pesar de la persona que no te quiera colaborar, a pesar de la persona que no te pagó, a pesar de la persona que no siguió tu normativa, digamos, en tus programas, etcétera, etcétera. Porque a todo eso nos tenemos que enfrentar cuando somos emprendedores, cuando trabajamos por nuestra cuenta. Tenemos que lidiar con un montón de cosas que ya no va a haber departamento de recursos humanos, ni de finanzas, ni administrativo que te lo resuelva. Tú tienes que resolverlos tú. Entonces, generalmente ahí nos vemos enfrentados también a cómo me relaciono, cómo me vinculo yo con los demás, asumiendo la responsabilidad de la que tú hablabas hace rato, ¿no? O sea, qué es lo que yo estoy generando alrededor de mí. Y a mí, tú los llamas maestros muy bien llamados a tus clientes. Sí, a mí, obviamente también mis pacientes maestros, este, me han hecho el reflejo de lo que pasa conmigo. Y esa es la magia de estos trabajos, que toda relación se constituye en un aula de clase. Entonces, cuéntanos ya, mi querida Ana, háblanos de tu proyecto, cuáles son los servicios que prestas, si es individual, si es en talleres, si son las conferencias, y cómo te pueden contactar. Ok, vamos a empezar por mis redes. Este, Instagram, @mentora Ujú, de cambios, y de allí pues pueden desplegar en el perfil mi página web, mi correo electrónico, mi teléfono, mi ujú, Facebook y todo lo demás, ¿no? Para hacerlo corto. Yo atiendo desde asesorías individuales, grupales y empresariales, porque doy charlas en empresas, también en una que otra universidad. A veces me ha tocado dar conferencias, cosa que de verdad amo. Eh, en este momento, con el programa Acciones Conscientes para el Cambio, que es eso, llegar progresivamente hasta la génesis de lo que está ocurriendo. Y también estoy ahorita en un proyecto ya a nivel de marketing digital, que es Mente en Ascenso, este, que es trabajar ya con emprendedores, no a nivel individual, sino un poco más masivo, ¿no? ¿Por qué mente en ascenso? Porque de verdad yo tengo una inquietud por todo lo que he escuchado, por todo lo que he leído, de la salud mental, de los pilares de la salud mental, porque sin salud mental un logro deja de ser logro. No importa todo lo que ujú. nos hayamos esforzado, no importa todos Sí, los laureles, un logro sin salud mental no es un verdadero logro. ¿Por qué? Porque en ese transitar de conseguir esa meta, ese objetivo, te habrás llevado aspectos sagrados e importantes de ti mismo que ni siquiera conoces. sí, ¿Sabes? señor. Entonces, eso para mí suena muy, muy, muy duro. Y que cuando dije, la mentoría de cambio va por aquí, es comprender, como dije anteriormente, que tenemos una variante que es que el mundo cambió. Nos guste, Ujú, no nos guste, nos metamos debajo de la cama, allí va a ir el cambio a buscarnos. Nuestra vida cambió y va a continuar cambiando. E ignorar o pretender ignorar que porque yo me gradué hace tantos años y ya con eso fue suficiente, amigas y amigos, creo que estamos en la ruta equivocada, porque si hay una premisa, como dije anteriormente, que trae este cambio de era, es que tenemos que convertirnos en aprendices constantes, sí, señor. simplemente porque las fórmulas de ayer no necesariamente van a funcionar hoy, porque la información de la semana pasada no es la misma información de Ujú, ahora. Que la presencia de la inteligencia artificial, nos guste o no, nos cambió la vida y va a continuar cambiándola a mayor profundidad. ujú. La opción no es cruzarse de brazos y pretender
que no va a suceder nada y nos ponemos unas gringolas y hasta aquí, no, en cambio va a ir hasta allá cuando usted se dé cuenta que los esquemas anteriores pues no le sirven a su vida de hoy. Ujú. Esto no nos gusta escuchar, pero hay que decirlo, Dina, hay que Ujú. decirlo, ¿sabes? Porque la gente yo cuando escucho, te voy a dar un tip para tal cosa, una píldora, no, esto no se trata de tip, no se trata de píldora, por Para favor. nada. Si, si, Ujú. si todo un complejo de vida ayer no funciona para hoy, mucho menos te va a funcionar un TIC, que va a estar en una superficie. Entonces, todo pasa por un cambio profundo de conciencia. Si no, estamos hablando de una variable superficial que solamente va a Ujú. ser un coqueteo con lo que realmente necesitamos. Y lo que necesitamos es trabajar en nosotros, trabajar en nuestros niveles de conciencia, saber que Ujú. esta vida comienza y termina con nosotros y que esto es evolución en estado puro y simple. Pero también como digo eso, también digo lo otro. Yo insisto que estamos en una oportunidad privilegiada para poner nuestros talentos y capacidades a la orden y al servicio de otros. Yo creo que si logramos conectarnos con ese ser humano que vino a entregar algo aquí, a hacer algo acá, a servir para otros, oye, yo creo que bien vale. Sí, de verdad que, fíjate que mientras hablabas me conecté con algo que me dijiste en nuestra conversación preliminar antes de este live. Me dijiste que esta era una época definitivamente de colaboración y no de competencia, sino más bien de colaborar. Y obviamente que la competencia, detrás de la competencia hay un trabajo personal que hacer, es evidentemente, porque ahí va algo que tú nombraste, que son muy importantes, que son los Sí. valores. Eh, nosotras, yo creo que, creo, voy a hablar por ti porque te conozco desde hace muchísimos años y me voy a dar ese permiso. Y yo sé que, por ejemplo, muchas de las personas que estuvieron con nosotros, que compartieron en la Escuela para la Vida, que compartieron en la Escuela Holística de Sexualidad para Terapeutas con María Gabriela Santini, estamos muy orientados a la colaboración, apoyar al otro, a ayudarlo a crecer, a evolucionar en algún momento, o sea, con cualquier cosa, y uno lo puede hacer, mira, hasta prestando un simple apoyo, que no es tan simple, porque a veces, como dice la Biblia, una palabra tuya bastará para sanarme. A veces con una pregunta que tú le hagas a una persona, ya se activa ese GPS del que hablábamos al principio, que me encantó la metáfora que utilizaste. Entonces, este, colaborar en lugar de competir. Y en base a lo último que decías, yo desde que inició el plan estratégico de vida hace ya más de 24 años, eh, yo tengo un lema que es: el cambio se gesta de lo individual a lo colectivo y no al revés. O sea, nada hago con tratar de cambiar las cosas afuera cuando yo no he hecho el cambio interno. Y yo sé que el cambio interno cuesta porque, como bien decías tú, Ana, es un cambio de conciencia. Pero con cada trabajo que uno hace, uno va subiendo como una espiral. No sé si estás de acuerdo con esta manera de verlo, ¿no? Uno va subiendo como una escalera de caracol, una espiral, donde cada vez, esto lo decía María Gabriela también en el live, vamos subiendo de un peldaño, vamos subiendo otro peldaño. Cada herramienta, cada trabajo, cada curso, cada taller, cada asesoría, cada terapia, la idea es que a lo mejor no nos los da todo. No podemos ver el rompecabezas completo de una vez, pero sí estamos adquiriendo las piezas. Y qué rico es cuando ya tú puedes al menos ver el paisaje de ese rompecabezas. Ya tú adivinas cuál es el paisaje. Ah, estoy armando un rompecabezas que es una casa antigua. Ah, no, este es un rompecabezas que es un mar bellísimo, una montaña. Utilizando metáforas, por supuesto, porque ya sabes que ese rompecabezas es parte de tu vida
y que solo te faltan unas piezas para poderlo ver completo. ¿Qué te parece, Diana? Mira, hermosísimo, Dina. Y mira, yo le voy a agregar a eso que tú dices, como para también tranquilizar un poquito a las personas. Mm, Eh, Estamos ante un mundo, ¿verdad? Si es cierto. Yo digo que si tú estás de acuerdo, si tú sabes que tu propósito máximo o tu sentido de vida, vamos a separar, como dice el Ikigai, el sentido y el propósito. Cuando tú sabes que tu sentido de vida es servir, tú sabes que en ese servir está la colaboración. mm, Hay mucha gente inquieta, deprimida, ansiosa por los cambios que se están dando, porque no ven mm, luces en el túnel, porque no saben qué dirección tomar. El unirnos para colaborarnos y prestar distintas visiones, porque hay personas que podrán resonar conmigo y otras que no, pero hay personas que pueden resonar contigo u otras no, ¿verdad? sí, Y la, exacto. y la idea es multiplicar este mensaje que pueda llevar cierta dirección, cierta tranquilidad. Y cuando yo decidí, hablando de esos peldaños, ingresar al mundo de la neurociencia y al mundo de la creación cuántica, a ese infinito mundo de las posibilidades, es un mundo que te lee, Ondina, ¿sabes? Mm, La creación. Por eso yo digo, esto no nos lo enseñaron, pero ahora nos toca aprender. Y esto es transparente, Ondina. Esto te mm, lee, ¿sabes? Esto te lee porque es una resonancia, es una vibración. Y exacto. yo quiero apoyarte y ponerme al servicio tuyo para poder multiplicar. Esa es mi verdad, ese es mi servicio. Y eso, con eso resuena y me hace sentir en paz, ¿sabes? En paz, sí, señor. Eso. Bueno, mi querida Ana Cristina, como las cosas tan maravillosas y estas bendiciones que de verdad que hoy lo agradezco muchísimo, el verte, escucharte, es como trasladarme a tantas cosas que vivimos juntas y que bueno, que yo me siento muy feliz de verte haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta y justamente de servir y de colaborar con otras personas. Y te agradezco profundamente tu tiempo, el que hayas aceptado esta invitación a entrevistas que inspiran a crecer. Y también agradecerle a todos los que estuvieron por acá presentes, Olmarit, Gaby Morillo, por ahí está Emilita Vázquez, Desere Cabal, bueno, hay un montón de gente, Reina, J. Silva, por ahí vi a mi querida Beritza que nos saludó, buenas tardes, y bueno, a la gente que también vaya a ver este live en diferido, si alguno de los que de los que están presentes quieren o creen que le puede hacer falta esta información a otra persona, pues compartan en cuanto se publique. Y nada, Ana, de verdad, súper, pero muy, muy, muy feliz de haberte tenido acá como invitada y sé bueno, que este camino continúa, que vamos a seguir evolucionando y esa transparencia cada vez va a ser más fuerte entre mucha gente. Así